La sustracción internacional de menores es un hecho que aumenta cada año y afecta a miles de niños en el mundo. La vida actual y la globalización favorece relaciones entre personas de distintos países, culturas, religiones que constituyen núcleos familiares. Las rupturas y los procesos judiciales se complican si hay un progenitor extranjero. Aumentan los problemas de la custodia y el régimen de visitas de los niños menores de edad por la distancia entre los países, las diferencias culturales, religiosas, laborales y sociales. Para ayudarnos a conocer en profundidad la sustracción internacional de menores, su legislación actualizada y los cambios más importantes que en esta materia se han producido, nos acompañan 3 profesoras de la Facultad de Derecho que nos ofrecen una visión general del problema desde los distintos ámbitos legislativos. Bienvenidos a todos y a todas en esta emisión que en el día de hoy un equipo, en este caso de Derecho Civil y Derecho Procesal, tenemos la suerte de poderles hablar de un tema de especial interés familiar, de interés además práctico y de interés seguramente hasta de los propios medios de comunicación. En el día de hoy les vamos a hablar de la sustracción internacional de menores. Y para ello estamos aquí presentes 3 profesoras, todas ellas, nosotras 3, de la Facultad de Derecho de la UNED. En primer lugar voy a presentar, porque está aquí a mi derecha, aunque ninguno de ustedes lo vea, a la profesora contratada doctora, a la profesora Araceli Donado Vara, que es profesora de Derecho Civil, amiga y compañera. Araceli, ¿cómo estás? Muy bien, Fernanda, muy buenos días a todos y gracias. Y tengo aquí también la suerte de haber, prácticamente yo sí que la he secuestrado, porque era un día muy complejo en el día de hoy, a una experta en la materia que ya ha publicado una monografía especialmente de interés práctico, interés científico y de primer nivel intelectual, como todas las casi 8 obras. ¿Cuántas llevas? Ahora nos dirá la profesora titular de universidad, Sonia Calaza, amiga también. Nos va a decir cuántas monografías lleva publicadas y esta monografía en particular, Sonia, dinos el título. Procesos de restitución o retorno en supuestos de sustracción internacional. Pero en primer lugar, mi gratitud y mi bienvenida a todos, a mi compañera, sobre todo mi amiga Fernanda Moretón, por impulsarme a emprender de manera constante nuevos proyectos, al tiempo que mi satisfacción, a mi también amiga y compañera, la profesora Araceli Donado, por coincidir una vez más con ella en el desarrollo de ilusionantes proyectos personales y profesionales. Gracias, Sonia. Es decir, que como siempre tenemos la fortuna de estar entre amigas y por eso esta emisión Entre Amigas se hace y esperamos que entre amigas y amigos también nos sea escuchada, en el entendido que, por supuesto, la amistad no excluye en absoluto la calidad científica ni la calidad de la emisión que en el día de hoy hemos preparado, fundamentalmente la profesora Sonia Calaza. Si bien, en primer lugar, a mi querida Araceli, la profesora Donado, le voy a pedir que nos explique si hay alguna modificación sustancial que nos afecte al derecho civil, que creo que así es. Sí, efectivamente, y estas modificaciones nos las va a contar ahora a continuación Sonia Calaza, sobre todo desde la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. Y sí, ha afectado en gran medida a todos los artículos y a todas las figuras relacionadas con el menor en el Código Civil y en la legislación civil, ya que se ha ampliado su capacidad jurídica y de obrar, aumentándola para tenerle en cuenta, aparte del nivel de madurez del menor, para, en función de su edad, también en muchos de los casos, a partir de los 16 años, será tenido en cuenta, podrá consentir y autorizar muchos de los negocios jurídicos que le afecten. Sí, de hecho, si no me equivoco, en los procesos y procedimientos en los que hay conflicto de pareja, el menor debe ser oído a partir de los 12 años. Y es habitual que así sea, ¿verdad, sí, Sonia? Sí, exacto, sí. Bueno, pues entonces, si os parece, ahora que hemos determinado cuál es el ámbito del coloquio de hoy, teniendo en cuenta que esta emisión, si la hemos precisamente presentado y tenemos la suerte, como siempre, de haber sido aceptadas por parte de nuestras queridísimas amigas y compañeras del CEMAP, que por eso y gracias a ellas estamos aquí,
Esta emisión se basa en casos reales que a todos nos resultan conocidos, porque la globalización implica que existen relaciones entre personas, hombres, mujeres, entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, pero que en cualquier caso, fruto de esas relaciones, se traen al mundo hijos. Y estos hijos o hijas, estos descendientes, fruto de relaciones entre personas de distintas nacionalidades o con distintos domicilios, lo cierto es que el conflicto de pareja da lugar al conflicto sobre quién tiene la custodia sobre el menor, con quién va a vivir y residir el menor y si se puede o no, como se ha dado en muchos y múltiples casos, aprovechar el momento de visita o aprovechar el momento, en el caso de custodia compartida, en el momento en el que está disfrutando de esa custodia para sustraerle del otro progenitor y, por ejemplo, como en alguna de las películas que me gustaría mencionar, pero no por nada, sino porque es que están basadas en hechos reales, No sin mi hija, por ejemplo, pero tenemos muchos y más desgraciados casos, como el caso de la americana que está encarcelada al día de hoy precisamente por la custodia con su hija menor, que está ahora mismo acompañada de su padre y ella en una cárcel norteamericana. Hay muchos y múltiples casos y por eso queríamos hablar de ellos y por eso precisamente hemos secuestrado a nuestra querida Sonia y a la fuerza la hemos traído, no por nada, sino porque tiene muchas ocupaciones y va a ser ella la que nos va a ampliar esta materia, la que nos va a aclarar nuestras dudas y la que nos va a definir la figura, porque ya hemos determinado que existe una ley orgánica de protección jurídica del menor. Hemos visto que el menor efectivamente tiene una capacidad que cada vez se amplía más, pero estamos ahora en el ámbito de las crisis de pareja y en el ámbito de la asignación de la custodia y de la visita, en su caso, a uno de los dos progenitores o a ambos, en caso de custodia compartida. Pero visto el ámbito general, lo que me gustaría, Sonia, que nos lo puedas aclarar, aunque sé que tu libro tiene un nivel seguramente científico muy superior a como yo te he pedido que hagamos esta emisión, me gustaría que de forma sencilla nos expliques qué es la sustracción internacional de menores y luego ya nos definirás cuáles son sus características, sus notas esenciales, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Fernanda, queridísima mi amiga Fernanda. Bueno, la sustracción internacional de menores supone un problema grave de alcance universal que afecta a miles de niños cada año. Las crisis de pareja, en las que los progenitores son de nacionalidades diferentes, suelen conllevar una regresión al país de origen de quien se hubiera encontrado hasta ese momento en un país ajeno al propio. Uh-huh. Esta vuelta a las raíces de quien tras una frustrada relación afectiva ha de comenzar una nueva vida, conlleva la imposición de multitud de limitaciones para disfrutar de la presencia cotidiana de sus hijos. Y es por ello por lo que la persona afectada por esta circunstancia en no pocas ocasiones se resiste a soportar el elevado nivel de sufrimiento que conlleva el cumplimiento de la resolución o medida cautelar establecidas y con total olvido de las disposiciones legales vigentes en el país de residencia de sus hijos se embarca con ellos hacia otro lugar. Una interrupción, Sonia, porque en realidad ahora cuando estamos hablando de secuestro no es del típico delito que conocemos todos cometido por los terroristas, por ejemplo. No estamos hablando, aunque se emplee de forma asociada ese término al secuestro de menores. Claro, se denomina sustracción, secuestro, traslado, retención, detención ilegal. Los autores utilizan múltiples denominaciones, pero lo cierto es que la más precisa es la de sustracción, porque en efecto la sustracción internacional de menores es entre progenitores y el resto de denominaciones conlleva una serie de notas que ya no caracterizan a la sustracción entre progenitores del menor, puesto que el secuestro, por ejemplo, parece que es a cambio de una acción o de una entrega de dinero. La retención parece que es la privación de libertad, cuando en realidad el menor no está retenido en el otro país, sino que lleva una vida cotidiana. Claro. La detención ilegal pues también conlleva alguna nota de la retención, en fin, pero la sustracción, que afortunadamente la recoge el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, de manera que así va a quedar denominado muy probablemente en la nueva ley, es el término más preciso. Esta sustracción. Sí. O sea, secuestro sería esa figura clásica que todos conocemos en los que existe pues la exigencia de un precio. Una contraprestación en general, que puede ser pues un pago de dinero o una condición. Claro, con lo cual en esta sustracción el niño sustraído
Sí. O la niña puede estar escolarizado en otro país diferente. Sí, llevar una vida completamente normal, no está en realidad privado de libertad en sentido estricto, claro. Por eso el término exacto es sustracción internacional de menores. Eso es. Te agradezco esta aclaración porque sí que a veces empleamos términos como la fianza rentaticia, que tampoco es una fianza, pero bueno, de eso hablaremos otro día. Sigamos con algo tan interesante y tan importante para los progenitores y el propio menor, la familia y los abuelos también, que están interesados en ver a... Sí, y están legitimados además. Están legitimados los abuelos para emprender acciones. Explícanoslo esto. Bueno, sería anticiparme al momento de la legitimación, que luego vendrá, pero podría responderlo ahora. Sí, los familiares próximos... Es que me empeño en extraer de tus conocimientos y quiero avanzar el orden lógico de las cosas. Sí, entonces es verdad. Discúlpame que te he querido yo presionar y una vez definido el término y aquilatado cómo tenemos que emplearlo y cuál es, ahora nos convendría aclarar las clases de sustracción que existen y en su caso que nos indiques las características referidas al procedimiento, ¿no? Sí. Explícanoslo, Sonia, y perdona que te haya querido muchas gracias, que Fernanda tiene un ansia de conocimiento sin igual y todos los temas le interesan, así que es una maravilla. La sustracción puede ser interna cuando se realiza dentro de la demarcación territorial española o internacional cuando el menor es trasladado fuera de este ámbito geográfico. La resolución de los casos de sustracción interna presenta, como es lógico, sea en vía civil o sea en vía penal, menor complejidad que la internacional, y ello no solo por la aplicación exclusiva de nuestra propia normativa legislativa, sino fundamentalmente por la actuación única de nuestros tribunales de justicia, a diferencia de la internacional, en la que siempre se ven implicadas y comprometidas, cuando menos, dos jurisdicciones. Claro, es que esto, y perdona que te interrumpa, porque el problema básico que existe en nuestros órganos jurisdiccionales es cuando tiene que intercambiar o comisiones rogatorias o las acciones correspondientes con otro ámbito jurisdiccional. Claro, eso es lo más complicado. Eso dificulta, y la verdad yo en los supuestos en los que he visto que hay intervención de otro órgano jurisdiccional de otra nación, el procedimiento realmente se empantana. Y cuando aquí van relacionados intereses tan básicos como el de tu hijo o tu hija, tiene que ser algo terrorífico para quienes lo padecen. Sí, desde luego. Y continuando con el concepto de sustracción y sus notas esenciales, hemos de decir que este término comprende dos tipos de actuaciones que, aunque conforman de manera conjunta el secuestro, en realidad deben ser aisladas e individualmente consideradas. De un lado está el traslado y de otro la retención. El traslado ilícito consiste en la acción de movilizar, de trasladar, de desplazar al menor desde el país de su residencia habitual a otro distinto, sin consentimiento del progenitor que tiene atribuido algún derecho frente al menor, sea este de custodia exclusiva o de custodia compartida. La retención ilícita, sin embargo, consiste en el mantenimiento de ese menor en un país distinto al de su residencia habitual, de nuevo contra la voluntad del progenitor al que me he referido. En este sentido, pues resulta habitual que tanto la acción del traslado como la de la retención sean ilícitas, por inconsentidas ambas. Pero puede perfectamente suceder que el traslado hubiera sido lícito, en tanto en cuanto hubiera sido consentido por el otro progenitor, pero una vez realizado ese traslado, la retención se tornase ilícita, por no ser consentido anteriormente. Unas vacaciones, por ejemplo, que se prolongan en el tiempo. Efectivamente. Autorizadas están, nos vamos a Marruecos, pongo ese ejemplo porque es el primero que se me ocurre, y en lugar del mes de vacaciones seguimos y el niño se escolariza allí al margen del otro progenitor. Efectivamente. Gracias, Sonia. Y la sustracción internacional de menores, en cuanto a su proceso, se caracteriza en el momento actual, que está pendiente de reforma, y si la ley de jurisdicción voluntaria entra en vigor, como es de esperar, de manera inminente, pues la reforma será global, como luego apuntaré, pero en el momento presente sus notas, que no se desdibujan en el nuevo procedimiento, son las de preferencia, urgencia, instrumentalidad, sumariedad y provisionalidad. Yo ahora las voy a exponer. Sí, por favor, explícanosla, porque estos términos que son muy procesalistas convendría que los aclarásemos para evitar cualquier equívoco. El carácter de preferente es... El proceso de sustracción de menores tiene carácter preferente frente a otros procesos, tal y como por lo demás reiteran todos los instrumentos legales de regulación del procedimiento,
porque ante la dualidad o multiplicidad de procesos atinentes a un mismo menor, gozará aquel de primacía absoluta frente a los restantes. Ajá. Claro, lo más urgente, inminente y preferente en el tiempo es resolver dónde deba estar ese menor. Luego Claro. ya atribuimos la custodia, las visitas, luego ya se va al proceso de fondo, pero este es un proceso ultra rápido. Sí. Este proceso también habrá de caracterizarse, como es lógico, por la agilidad de su tramitación, por la celeridad de su procedimiento, por la urgencia de su resolución. Claro. La configuración acorde a estos atributos de un proceso de devolución del menor al estado en el que se encontraba antes del traslado y retención es obvia, no merece mayor detenimiento. Claro. El proceso internacional de sustracción será además instrumental respecto de otro proceso principal. En aquellos casos en los que todavía esté pendiente de dilucidarse ante los tribunales de justicia del país de residencia del menor cuál fuera el régimen de custodia, alimentos y visitas que se adjudicará a ese menor, resultando evidente que el juez a quien se atribuye el conocimiento de la sustracción carece de jurisdicción y de competencia para entrar a conocer de estos extremos. Y afirmamos que es instrumental por cuanto sirve de instrumento para la realización de aquel otro procedimiento principal, donde ya se resolverá, ahora sí, de manera definitiva, a quién corresponden los referidos derechos de custodia, alimentos y visitas al menor. No, yo ahí te quería hacer una observación, ¿no? Que como siempre decimos y reiteramos, y lo hemos dicho en alguna ocasión también en las ondas, es que la justicia tardía no es justicia, y lo cierto es que por los motivos que sean y por la especial dificultad que entraña este proceso, no quiero confundir proceso con procedimiento, aunque al final lo hago, pero en todo caso lo cierto es que estos requisitos, estas características, estas notas que adornan este procedimiento, lo cierto es que son muy teóricas, porque en la realidad se tornan harto complejas materializar que este menor vuelva a su lugar de origen o al lugar donde técnicamente las vacaciones, una vez concluidas, tenía que retornar. Sí, es complejo. Y una última característica, además, es su provisionalidad. Claro. Es que este proceso tiene un carácter provisional por cuanto el juez del lugar donde se encuentra, circunstancialmente el menor, habrá de adoptar una serie de resoluciones provisionales que estarán vigentes durante la pendencia de este procedimiento, y la resolución que pone término al propio tiempo es provisional. La provisionalidad se infiere no solo de la ausencia de plenitud de efectos de cosa juzgada, predicable de sus resoluciones definitivas respecto del ulterior proceso civil de resolución de la responsabilidad parental, sino también y fundamentalmente de otro proceso sobre idénticos extremos, es decir, sobre una segunda reintegración del menor en un tercer estado. En este sentido, si el estado requerido determina, tras el proceso de sustracción estipulado en su propia legislación interna y bajo la cobertura del Reglamento de Bruselas, al que de inmediato nos referiremos, que no procede la entrega del menor y dicta una orden de no retorno, esta resolución carece de cosa juzgada internacional, por cuanto basta que el Estado requirente dicte en sentido contrario una orden de retorno para que aquel Estado deba ceder en favor de éste y proceder a la entrega inmediata y automática. Entonces, Sonia, disculpa, lo que has dicho en primer lugar sobre el carácter provisional es que en el supuesto teórico que se me había ocurrido aquí espontáneamente de este menor, que en las vacaciones a las que tiene derecho uno de los progenitores va a Marruecos y definitivamente no retorna en el momento en el que tenía que haberlo hecho, va a intervenir también el juez marroquí en este supuesto. Sí. Marruecos, curioso, concretamente, y Fernanda me hace la pregunta porque seguro que lo sabe, es el único país con el que España tiene suscrito un convenio bilateral. Claro, porque hay casos muy frecuentes. Sí. Y en este, ahora, sin perjuicio de ese convenio bilateral que se pueda aplicar, o bien también se puede aplicar el convenio de La Haya, a elección de los justiciables, que en este caso son los dos estados, requirente y requerido, pues con carácter general el estado requirente es el estado de residencia del menor, que pide que se devuelva al menor, y las autoridades judiciales comienzan el proceso solicitando la entrega. Y las autoridades requeridas son las que deciden si lo entrega o no. Desde la entrada del Reglamento de Bruselas, al que se le denomina bis II, esa entrega es automática e inmediata si, a juicio del Estado requirente, debe el menor ser entregado porque se cumplen los parámetros
que estima el Convenio de La Haya, y esto es que no incurre en ninguna causa de no devolución. Las causas de no devolución están tasadas y han de ser interpretadas en sentido muy estricto para evitar que estos secuestros, que en puridad hemos dicho que secuestro no es la palabra oportuna, sí, pero que estas sustracciones se realicen como una cobertura para legalizar la situación de los menores ilegalmente desplazados y retenidos. Claro, con lo cual en estos procesos me imagino que la parte afectada tiene que estar asistida de abogado y procurador de forma necesaria, porque aunque sea jurisdicción voluntaria, a mí lo que me estás explicando se me antoja que es un procedimiento muy complicado. Bueno, en este caso, curiosamente, cuando España es el Estado requerido y nos requieren la entrega de un menor, defiende los intereses del progenitor o progenitores, puesto que la legitimación es más amplia y pudieran solicitar la devolución a ambos progenitores porque lo ha desplazado un abuelo. Ajá. Bien, pues defiende sus intereses el abogado del Estado. El abogado del Estado, es decir, un abogado en el fondo de las administraciones públicas. Sí, nuestros abogados Eso es interesante. Sí. Pero si soy yo la madre que se ve desfavorecida porque mi hijo se ha quedado después de las vacaciones de agosto en Marruecos, ¿qué es lo que debo hacer en sentido práctico? ¿Me busco un abogado y un procurador? ¿Es necesario? No es imprescindible porque en ese caso sí es recomendable. Bueno, lo recomendable es desplazarse directamente al país de destino y ejercer las acciones legales in situ. Eso es lo más recomendable. Eso es lo más recomendable, sí, gracias, pero claro, porque esto nos aclara muchas cosas. Pero claro, la gente dinero. no dispone de medios económicos, tampoco de medios psicológicos, de medios idiomáticos. Una fortaleza efectivamente. Importante. Según además qué países, la devolución es más o menos difícil. En algunos casos, en países islámicos es prácticamente imposible, las estadísticas son penosas. Sí. Entonces, una persona que en España se ve afectada por el repentino traslado o retención de un menor de manera ilegal, lo pone en conocimiento de las autoridades judiciales españolas y ellas reclaman al menor. El proceso se celebrará en el extranjero, se celebrará en el país donde el menor está requerido. Entonces, ¿yo doy traslado a la Fiscalía o sencillamente pongo una denuncia en el juzgado? A través de una denuncia en el juzgado ya comienza el procedimiento. Ah, perfecto. Sí. O sea, que se facilita en este sentido. Y este procedimiento está asistido por el Ministerio Fiscal. Ah, perfecto, perfecto. Esto yo creo que a quienes nos escuchen y quienes estén afectados e interesados por este tema, yo creo que nos da cuenta del sentido que tiene. En realidad, la Autoridad Central Española, a donde he de dirigirme en primer lugar, corresponde a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia y dentro de ella, específicamente en esta materia, a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional. Es esta dirección quien, tras recibir la solicitud por parte del interesado de la restitución del traslado del menor, ha de estudiar con profundidad la documentación y solicitar de la autoridad central del Estado donde pueda encontrarse ese menor la estrecha colaboración para la inminente resolución o, en su caso, para la ejecución judicial de restitución del menor. Pero entonces, Sonia, parece que hay como dos ámbitos diferenciados. De una parte, el ámbito administrativo, por decirlo así, que ventila el Ministerio de Justicia y la subdirección competente en la materia y esta autoridad central, y por otra parte las acciones jurisdiccionales que debemos emprender. ¿Son simultáneas o es el mismo procedimiento? Sí, todo forma parte del mismo procedimiento. A partir de ahí, pues ya entra en funcionamiento el Estado requerido con su propia autoridad central. Y comienzan las acciones legales. El procedimiento clásico pues tiene su objeto al proceso, sus plazos procesales, su propia solicitud de medidas cautelares oportunas, en fin, podría relatar el desarrollo del proceso. Es un proceso de jurisdicción voluntaria. En este momento. Y para que nos escuchen, que se acuerden o que retomen este término, que la jurisdicción voluntaria se supone que es una jurisdicción que en puridad no hay conflicto de intereses o contienda. Bueno, eso ya es una concepción que se ha superado. Se ha superado. Eso también es que no tiene nada como tener una buena procesalista para que te aclare todos los términos y sobre todo a quienes nos escuchan. La nueva ley de jurisdicción voluntaria pues destina multitud de expedientes, dicen, aunque en realidad, dado que ya hay contienda y ya hay cosa juzgada limitada al ámbito de ese proceso, pues yo prefiero denominar cuando menos procedimientos, aunque también pudieran denominársele procesos, puesto que resuelven cuestiones materiales complejas
de manera definitiva en el tiempo. O sea que el concepto de jurisdicción voluntaria como jurisdicción intervolentes o jurisdicción no contenciosa está superadísimo. Sí, bajo mi punto de vista está superadísimo. Para quienes nos escuchen, es sencillamente una norma que todavía no ha sido aprobada, que está en trámite y que yo creo que hay varios. Llevamos ¿cuántos años esperándola? Como 8. Y una vez que se apruebe por fin, desde el año 2000, el año 2000, desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Nada menos. Que además yo creo que se decía que era en 6 meses el gobierno se comprometía a elaborar un proyecto y que además en el último momento fue retirado por la legislatura en el Senado. Lo retiró la que entonces era titular de la cartera de Justicia. Perdón. Al día de hoy no tenemos todavía esta ley aprobada, pero lo cierto es que la jurisdicción voluntaria lo que va a regular son procesos y procedimientos singulares que no están resueltos. Afectados por alguna singularidad. En este caso, la singularidad es el propio menor. Que duda cabe que para un menor la posición menos enconada es la más satisfactoria, la más beneficiosa y, sobre todo, muy probablemente la más eficaz. Claro. De hecho, yo creo, Sonia, que de nuevo nos has vuelto a dar en la clave de esta materia, de la sustracción internacional de menores, que la clave es el interés del menor, porque ya nos queda muy poquito tiempo y nos corresponde hacer unas brevísimas conclusiones y yo creo que es que lo has hecho redondo, porque has llegado a exactamente cuál es la esencia. La generosidad de la profesora Moretón. Y la sabiduría de quien escribe monografías y dedica cientos de horas de estudio a ilustrarnos a todos los demás. Fíjense que yo públicamente he de reconocer que varias de las cosas que nos ha explicado me las ha aclarado perfecta y perfectísimamente y yo las tenía muy estudiadas, que conste. Así que voy a agradecer a las dos queridas compañeras que nos acompañan su presencia en el día de hoy. Gracias, Araceli. Gracias a ti, Fernanda. Muchísimas gracias. No te hemos dejado hablar, lo siento, discúlpanos, pero aprovecharemos otra emisión para exprimirte a ti el jugo. Y Sonia, enhorabuena por tu participación, por tu nueva obra y espero poder asistir a la presentación de ella. Muchas gracias. Nos queda ya, por tanto, agradecer a quienes nos escuchen el tiempo invertido. Yo creo que la emisión merece la pena escuchar y ser reescuchada porque la materia nos interesa y nos interesa porque en este mundo globalizado todos tenemos un amigo, un cuñado, un primo que ha contraído nupcias o que tiene una pareja de otra nacionalidad diferente y que se puede encontrar con problemas de esta naturaleza y que hay que resolverlos y para ello el legislador con más o menos acierto termina por resolverlos con la inestimable colaboración del profesorado, de la calidad de las que nos acompañan el día de hoy, que son capaces de dedicar su tiempo a estudiar una materia tan compleja como esta. Así que muchas gracias a todos y a todas y gracias. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Las profesoras Sonia Calaza, Araceli Donado y Fernanda Moretón nos han acercado hoy las novedades legislativas y la situación actual de un tema que afecta cada vez a más familias, como es la sustracción internacional de menores. Les agradecemos su participación en este espacio para acercar este problema a las personas interesadas.